señora Historia. Y por eso Silvia les va a hablar de cómo estas distintas colonizaciones dieron lugar a distintas realidades americanas. Así es. No hay tanta diferencia en los procesos de conquista del resto de América Latina, con mayor o menor grado de violencia o mayor o menor resistencia de los pueblos originarios de cada país. Se van estableciendo y se va haciendo una división territorial a partir de, más adelante serán virreinatos, capitanías, pero todo este proceso siempre deja como en segundo plano esta parte del indígena, y conforme se va avanzando y se va integrando una sociedad mestiza, todos estos procesos, así como aquí Cortés también es una figura muy polémica, en Sudamérica lo será Pizarro, lo serán todos los conquistadores que llegan hacia allá, hacia lo que ahora es Chile, Argentina, la zona andina, que también se encuentran con otro tipo de poblaciones indígenas que tampoco tenían nada que ver con todo el proceso que ya se había vivido de entrada en lo que ahora es territorio mexicano. Por eso es que estas mismas diferencias y la manera en la que se va empezando a mezclar la población va teniendo ciertas diferencias de un lado a otro, aunque al final todo acabaran siendo colonias españolas, van haciendo ciertas particularidades por su territorio, por lo que se empieza a rescatar o no de aquellas tradiciones preamericanas, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, no era lo mismo ver el proceso y cómo era la Nueva España o la conformación de la Nueva España ya como colonia y de la sociedad colonial, a ver cómo se manejaba, por ejemplo, en lo que ahora es Chile, en lo que era la Capitanía General de Chile. Y también tiene mucho que ver la cuestión geográfica, porque un ejemplo, tengo un poquito más de conocimiento de Chile porque es de las cosas que más he trabajado. Esa partecita pequeñita de esa costa no era tan accesible, no era tan fácil llegar. Es un proceso distinto en el que desde el momento en el que se establecen élites políticas, se siguen de largo aún después de las independencias. Esas élites coloniales sobrevivieron hasta el siglo XX, sin mayor problema. Es una sociedad muchísimo más conservadora que otras sociedades de América Latina, y esto es lo que va haciendo también diferencias en todas las identidades que se van creando. Porque ya muy entrado, digamos, hacia el finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues los cargos más importantes de gobierno, etcétera, etcétera, los tienen los peninsulares, pero los criollos, o sea, los que ya nacieron aquí y ya empiezan a tener un sentido de pertenencia hacia la tierra en la que nacieron, empiezan a sentir que pues ellos también tienen derecho a esos cargos porque ellos ya nacieron aquí, porque les tienen que mandar a alguien desde la península, y se empieza a desarrollar esto que conocemos como el nacionalismo criollo, y se empieza a defender y a rescatar ese pasado indígena que aunque no les convenía, porque esto siempre ha sido, es regla general, es opinión personal, me pueden apalear por ello, pero siempre es más útil el indígena muerto que el indígena vivo. Porque el indígena muerto es el que te da un sentido de pertenencia hacia ese pasado antes de la colonia. Legitimidad. Y es lo que va haciendo estas sociedades ya muy mezcladas, ya con un sentido de pertenencia a la tierra y de lo que significaba vivir en ese lugar, ser parte de ese lugar. En este caso, ¿qué era ser novohispano? ¿O qué significaba vivir en Chile? ¿O qué significaba estar en lo que ahora es Argentina? El virreinato del Río de la Plata. Empiezan a hacerse sentimientos nacionalistas, quizás no en el sentido moderno de lo que es la nación, pero sí en el sentido de pertenencia, de que si nosotros nacimos aquí, nosotros tenemos ese derecho a gobernar aquí. Y se empieza a hacer un uso de ese discurso de la conquista para justificar que entonces ahora nosotros somos los que tenemos ese derecho a decidir sobre lo que ocurre en estas tierras, sobre su destino, sobre cómo se manejan, porque nosotros ya somos parte de esta sociedad que no tiene mucho más que ver con esa colonia. Oye, ¿y ese uso de la conquista
cómo era, porque bueno, yo solo conozco historiografía mexicana y no, vamos, tal vez Ignacio Ramírez, pero, o sea, la mayoría dicen, pues qué bueno que nos conquistaron, porque, o más bien, qué bueno que nos conquistaron porque nos civilizaron, gracias, pero ya no necesitamos su ayuda. O sea, eso mismo se replicó en el Cono Sur, en Lusoamérica. Sí, hasta donde tengo conocimiento, de la parte portuguesa no tengo tantos datos, no soy tan conocedora, pero de todo lo demás sí, porque se empieza a hacer un rescate, porque hay que crear justamente este sentido de pertenencia, hay que legitimar esta idea de que si nosotros ya nacimos aquí, nosotros podemos gobernar aquí, gracias por la civilización, muchas gracias por haber venido y mostrarnos la luz de la verdad y el progreso. ¿Y la religión? Ah, claro, y la religión. Ajá. Pero pues nosotros ya podemos llevárnosla solitos, ¿no? Oye, ¿y hay algo más respecto a la relación con los indígenas? Yo, mira, me voy a exhibir mi ignorancia, porque hasta donde he visto, o hasta donde sé, o no sé si es un prejuicio, hay una relación muy diferente en la que tienen, por ejemplo, los bolivianos con sus indígenas, los peruanos con sus indígenas. O sea, yo he visto que los peruanos tienen incluso géneros musicales y que la gente utiliza sus vestidos típicos, si todo así X, pues que no es como una obligación estar occidentalizado. Y sé que en Chile, pues los araucanos dicen, o sea, yo he escuchado esa palabra, pero no sé ni dónde están, no sé qué tan integrados están, o sea, no tengo idea. Y bueno, y dicen que los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Y estaría bueno que nos explicaras ese chiste, porque pues yo no sé si quienes nos están viendo se lo sepan, ¿no? Pero por supuesto que sí. La relación con los indígenas en lo que es Cono Sur es distinta a lo que vemos, por ejemplo, con nuestras comunidades indígenas, con lo que nosotros llamamos ya pueblos originarios. Es muy diferente y hay muchos casos particulares, sobre todo en la actualidad, de este rescate y de esta reivindicación de esos pueblos originarios. El ejemplo más claro es Bolivia, que a partir de que llega Evo Morales a la presidencia, hay esta reivindicación o esta manera de ver diferente lo que es el Estado, al punto de que oficialmente Bolivia es el Estado plurinacional de Bolivia. O sea, se reconoce a las comunidades indígenas como naciones independientes, en este sentido tal vez premoderno de la palabra nación, como la conocemos. Los nacidos, o sea, los nacidos, ¿sí? No mexicanos al grito de guerra, no, o sea, los nacidos. Ajá. Exactamente, la nación aymara, la nación dependiendo de cada población indígena, hay un reconocimiento a sus derechos, hay un reconocimiento a sus usos y costumbres, y no solo el reconocimiento, sino el hecho de que ya pueden ejercer políticamente de una manera más independiente, más allá de un gobierno estatal. Déjame interrumpirte, porque es que ahí dices algo muy importante. O sea, no es hablar de los indígenas y meterlos a todos en un solo costal porque son los indígenas, naciones con nombre. Exactamente, no es el indígena genérico. Son las naciones que cada una es diferente, porque esto también es un gran problema desde el siglo XIX, en este momento que se empiezan a conformar esas identidades nacionales y que este sentimiento criollo que explota durante las independencias, y es lo que empiezan a sentir, bueno, entonces ahora yo sí ya soy chileno, argentino, o sea, toda esta división que se empieza a hacer y a partir de las independencias y estos nacionalismos del siglo XIX hacen que se borren estas identidades indígenas que ahora han llevado un proceso de rescate. Que digo, el caso más claro es el de Bolivia. Ecuador también ha llevado un proceso similar. Chile no, Chile es un caso muy distinto, es un caso muy particular, porque incluso de aquel lado, como no hubo tanto mestizaje, no hubo tanta interacción, porque el tránsito no era del mismo volumen que en otras partes del continente, entonces no hay un nivel de mestizaje como el que se puede ver en el resto del continente, y en el siglo XIX, aparte de todo, y desde el XVIII, hay mucha influencia inglesa, porque hay mucho migrante inglés que llega a Valparaíso
a empezar a hacer negocios de comercio. Y hay un conflicto actualmente bastante fuerte con los mapuches, que ellos siguen defendiendo su identidad, su independencia como nación. Ellos siguen defendiendo sus costumbres, y hay hasta la fecha es un conflicto bastante serio y bastante fuerte que se tiene contra ellos, al punto de que se les ha clasificado en muchas ocasiones como terroristas, precisamente por estos conflictos políticos que ya llegan a un nivel de violencia muchísimo mayor, porque hay una negación, obviamente, de asimilarse al resto de la población, que es la idea que viene del siglo XIX, esta idea de ciudadanía de, pues ahora todos somos parejos, no tenemos por qué hacerle concesiones a los indígenas, porque como ahora todos somos iguales ante la ley, no vamos a hacerte ninguna concesión, todos vamos parejos, tú ya no eres aymara, tú ya no eres quechua, tú eres un ciudadano de este país y se acabó. Lo cual significa borrar tu identidad porque es lo que te hace diferente, ¿no? Entonces, aparte de esas identidades nacionales que se construyen en el 19 como estados-naciones, tenemos este problema de las comunidades indígenas que se niegan a asimilarse, que no se quieren asimilar, que ellos tienen su sentido de pertenencia, tienen una identidad y están obviamente negados a decir, bueno, entonces ahora ya no soy eso, ya soy boliviano nomás, ¿no? O ya soy chileno nada más. Caso curioso, aquí me aventaré una pequeña anécdota. Cuando hacía la maestría en estudios latinoamericanos, tenía un compañero que él siempre llegaba y se presentaba no como chileno. Él llegaba y decía, yo soy mapuche. Entonces, esto es un ejemplo de que ellos siguen peleando por su propia identidad, por conservar esas identidades, que durante el siglo XIX fueron o trataron de emparejarlos todos de un brochazo. Y que por mucho que esté, exactamente, y que por mucho que esté en una ley, o esté muy establecido y haya constituciones y lo que sea, la ley no va a transformar la realidad de esa manera. Ellos siguen conservando y siguen peleando hasta la fecha por esos derechos. En Perú hay también procesos bastante interesantes, donde se rescata mucho y hay movimientos muy fuertes, incluso de que actualmente se haga música, se escriba poesía, se haga literatura en sus lenguas originarias, y que se le dé esta oportunidad a esas poblaciones indígenas de que sí, a lo mejor son géneros modernos, ¿no? Porque no tenían ellos como tal esta idea de lo que era la novela, la poesía, el cuento, pero que se haga con sus conocimientos y desde su lengua. Y con su cosmogonía, que eso es lo que incluye la lengua, ¿no? O sea, porque son grupos lingüísticos, son naciones, porque tienen su historia, su identidad, su cosmogonía, y todo esto se hereda a partir o a través de la lengua materna. Y obligar a la gente a hablar español y a aprender en español es otra manera de hacer tabla rasa y de arrebatarles su identidad, su imaginación del mundo y todo. Aquí vamos un poquito más atrasados en esos procesos. Creo que los que van más adelantados son Bolivia, en segundo lugar yo diría Ecuador, aunque también tienen sus problemas, que claro, no es que Bolivia sea ahora el paraíso de la leche y la miel, también tienen evidentemente muchos problemas, porque aunque hay un reconocimiento de que ahora es un estado plurinacional, sigue habiendo choques con el concepto de lo que es el Estado-nación moderno. Sí, además unas cuestiones súper racistas. No hace mucho que habían, bueno, tú sabes de eso, yo nada más vi imágenes en Google y en Internet, de sociedades blancas bolivianas que hablaban de estos indios, o sea, y lo decían de manera horrible. Yo ni siquiera estoy al tanto de lo que pasó, ¿tú sí? Se puede ver incluso por ciudades, eso yo no lo vi directamente, pero una amiga muy querida se fue a hacer una estancia allá, y me decía que incluso lo ves desde las mismas ciudades, que no es lo mismo estar en La Paz que en Santa Cruz, que todavía hay lugares que se consideran poblaciones de blancos y pueblos de indígenas, o ciudades de indígenas. Entonces todavía hay una separación muy fuerte, y hay un choque todavía con el Estado, de que sí, hay un reconocimiento a su existencia, pero no hay un proceso como tal en el que haya una integración de ambos conceptos. Hay muchas cosas en las que evidentemente se va a chocar si tienes un Estado-nación como Bolivia
pero aparte estás reconociendo que hay naciones dentro de la misma nación. Ahí hay todavía muchos problemas, independientemente de todos los problemas políticos y de todo lo que se ha sabido de Evo, del problema en la región del Tibnis, que ahí también el problema es la extracción de recursos naturales. Y lo que protegen las comunidades originarias es que no se haga extracción de esos recursos naturales. Entonces todavía, aunque en el papel está bien padre que es un estado plurinacional, el problema identitario y todo lo que conlleva a nivel social, económico, político sigue siendo un desbarre. Entonces, Oye, y déjame hacer una anotación boba como las que yo hago sobre el hecho de que se llaman pueblos originarios. A ver, es que se llaman así porque es que indígena es decir nada, ¿no? O sea, ellos no se llaman así. No, y aparte es como que, bueno, me ha pasado cuando veo que alguien está vendiendo cursos de inglés y lo venden así como con profesor nativo, es así como, bueno, o sea, yo también soy nativa, o sea, nativo de dónde, ¿qué me quieres decir, no? O sea, porque pues nativos, pues yo también, hacia aquí somos pueblos nativos todos, ¿no? Exactamente. Indígenas, pues indígena significa lo mismo, ¿no? O sea, yo soy nativa y soy indígena, pero no pertenezco a un pueblo originario, ¿no? Es como importante también hacer esa explicación o por lo menos señalar que existe una diferencia. Claro, es esta parte de tratar de conceptualizar nuevamente la existencia de estos pueblos y quitar esta parte que es incluso peyorativa de la carga que conlleva el término indígena, o de a cuántos no lo han escuchado, ¿no? Que el decirle a alguien indígena o indio es un insulto. Entonces, este rescate, esta manera de volver sobre los conceptos para tratar de adecuarlos a la realidad en la que estamos ahora, es de donde viene también esta idea de llamarles ahora pueblos originarios, porque son los que estaban aquí originalmente. El indígena es el que se inventa justamente en todo este proceso de descubrimiento, de conquista. Se les da ese nombre cuando ellos mismos no se reconocen como indígenas. Ellos se reconocen como parte de una comunidad con un nombre específico con el que ellos se autonombraban. Claro, híjole, eso está bien interesante porque es justo parte de esto, de esta violencia de la conquista de la que nos trae aquí, el ni siquiera reconocerte como persona, porque pues yo te llamo como a mí se me hincha la gana, ¿no? Exactamente. O sea, a mí me gusta que me digan Ale, ¿no? Y tú vienes y me dices Carla. O sea, desde como lo más personal y pues bueno, aquí está en super escala, porque ni siquiera apareces en la ley, ni siquiera apareces pues como lo que te identifica, sino que te meten en un costal y te dicen lo que, como a ellos se les da la gana, ¿no? Y en Argentina, esto de que se bajaban, de que los argentinos vienen pero del barco, es auténticamente siglo XIX, porque es así como en Chile llegan todos estos migrantes ingleses, a Argentina llega mucho migrante italiano. Y se empiezan a establecer, pues, buscando mejores condiciones. O sea, es el sueño de venir a armarla en grande a otro lado porque en tu tierra de origen no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Y en Argentina, lo que es Argentina, Uruguay, llega muchísimo italiano. Por eso es que también se hace tanta mofa de los argentinos sin afán de ofender a nadie, pero es justamente porque muchos se sienten muy orgullosos de esta mezcla, pero con europeos italianos. O sea, se sigue reproduciendo esta idea de que si tienes ascendencia europea, eres superior a los que no la tienen, ¿no? Bueno, y todo esto es una idea de conquista. Bueno, y otra cosa también, cambiando un poco del tema del sur, yéndonos al extremo norte, la relación que establecieron los colonizadores allá con los indígenas fue totalmente otra. O sea, allá fue de exterminio y de aislamiento. O sea, allá, y bueno, tal vez tenga que ver, no, tiene que ver, dice Uno Gorman, con las confesiones religiosas, ¿no? Porque una cosa es ser cristiano y ver al otro como una persona con alma, y otra cosa es venir de estas ideas calvinistas en donde el otro expresa su condena en su propia manera de vivir, ¿no? Y bueno,
espero no estarme equivocando demasiado, porque mis clases de Angloamérica las tomé en la licenciatura cuando era joven, casi de tu edad, Silvia. Entonces, pues según recuerdo, lo que sucedió allá es que pues fueron, después del Día de Gracias los mataron a todos, ¿no? O sea, gracias por alimentarme. Pero... y después se dieron a hacerles la guerra y a matarlos, o sea, a ofrecer recompensas por traer cueros cabelludos de indígenas, tal cual. O sea, era así como el sheriff te da una recompensa económica por traer cueros cabelludos. O sea, para demostrar que habías matado a tantos indígenas y te daban una recompensa. Y los fueron aislando en reservaciones, ¿no? Y nunca los hicieron parte del pacto político, los ignoraron completamente. Digo, quizás en Latinoamérica los engruparon bajo el nombre genérico de indígenas y procuraron asimilarlos, es decir, arrebatarles su identidad e hispanizarlos o, digamos, occidentalizarlos, de esa manera integrarlos, ¿no? Arrebatando su identidad. Pero estos ni siquiera, o sea, haz de cuenta que la molestia se tomaron. Haz de cuenta que no existes, vete allá a vivir a la reservación en el desierto. Exactamente. Pero, y aparte de toda esta parte de las identidades de los pueblos originarios, si lo queremos todavía subir un gradito de complicación, aparte de todo esto que ya tenemos y de que sí, nos mezclamos, no nos mezclamos, para el siglo XIX, retomando un poco esto del criollismo, nos topamos con que después de las independencias, durante y después de las independencias, conforme se van formando estos estados nacionales, también se crean otro tipo de identidades nacionales. Es decir, o sea, ahora, ¿qué es lo que hace que un mexicano sea un mexicano? ¿Qué es lo que hace que un argentino sea un argentino? ¿Qué es lo que hace que un chileno sea un chileno? Y otra vez viene un estira y afloja, quizás ya no territorial y ya no físicamente, pero sigue existiendo este conflicto entre, bueno, nosotros qué somos, y el ser del americano qué es, ok, y esto es América, y entonces nosotros qué somos, y si nos unimos, pero no, proyectos hay en el siglo XIX de panamericanismo a partir de Bolívar, de decir, bueno, entonces si nosotros somos todas estas naciones, todos estos países que tenemos una historia en común, pues entonces hay que unirnos todos y hay que ser muy felices para hacerle frente a todas las amenazas que nos vengan del exterior, cosa que jamás funcionó, pero bueno, se intentó. Y todas esas identidades, o sea, todavía que tienes el problema de qué hago con los pueblos indígenas, ahora, ¿cómo defino que yo soy mexicano? Y aparte de eso, ¿cómo defino que soy parte de un pedazote de tierra que conceptualmente ahora es Hispanoamérica, Latinoamérica? Y otra vez siento que volvemos al mismo conflicto de este choque de somos, pero no somos, pero somos la mitad de ellos, pero somos la mitad también de esos pueblos originarios. ¿Y por qué lo traigo a colación y por qué lo recuerdo? Porque buena parte de la literatura que he revisado, historiografía del siglo XIX, es el debate tremendo de si se puede producir un tipo de conocimiento propio del americano, o si solamente hasta ese momento seguían colonizados culturalmente y solamente se reproducía todo el conocimiento generado en Europa y se adaptaba a la circunstancia latinoamericana. Pero ahí tienes que bajar esas palabrotas, Silvia Rábago Cordero. O sea, a ver, ¿qué significa eso? O sea, como por ejemplo, como que lo que, no sé, o sea, en lugar de estudiar a Platón, yo voy a tener a mi... Ajá, o sea, ¿qué tan capaces somos de que a lo mejor yo quiero leer, ejemplo, y lo tomo muy cercano porque pues fue sujeto de mi estudio en la tesis de maestría, y es algo que dice Leopoldo Sea, ¿qué tan capaces somos de hacer filosofía, de hacer historia, de generar conocimiento por nosotros mismos, sin seguir nada más reproduciendo todo el conocimiento que nos llega del otro lado del charco? ¿Por qué me tengo que regresar a leer a los clásicos franceses, a los idearios del liberalismo del XIX? ¿Por qué tengo que leer directamente a Comte si puedo leer la versión del positivismo que hizo aquí Lastarria en Chile? En Chile hay un problema y un debate largo, sobre todo durante la década de 1840, donde el gran pleito, y ese pleito es buenísimo, se puede encontrar en internet con que le pongan polémica Andrés Bello, José Victorino Lastarria,
Y es este choque entre los que reconocen el pasado colonial y esto viene a raíz de la creación de una cosita muy bella, que es la Sociedad Literaria de 1842. Y ahí es donde se avientan la polémica y se empiezan a agarrar del chongo y se tiran hasta los platos en la jeta, Lastarria y Andrés Bello, diciendo, no, pero es que los españoles son un asco, malditos desgraciados, no hay que reconocerlos como parte de nuestra historia. Y del otro lado es, no, a ver, son parte de nuestra identidad, hay que reconocer la herencia hispánica, y Lastarria diciendo, no, hay que hacer una literatura completamente chilena. Wow, es que, a ver, fíjate, y eso me está remitiendo a lo que decía Edmundo Gorman, que es como gran problema, bueno, uno de los grandes motivos que les lleva a hacer su tesis sobre América, es que dice que en América está el problema, bueno, pensando en México tal vez, pero habla de América, el problema de un querer ser Europa. O sea, que el asunto, él distingue a Norteamérica de a la América Latina, porque dice que mientras que en Norteamérica, pues se independizaron y mandaron a los ingleses a la fregada e hicieron, porque además hay que decirlo, quienes poblaron las 13 colonias y quienes fundaron a los actuales Estados Unidos eran fanáticos religiosos que nadie quería en Europa, ¿no? Eran cuáqueros, era gente así, pues ya enloquecida, que estaba buscando el monte Tabor para la salvación, y eran unos fanáticos religiosos que nadie literalmente quería en Europa. Vinieron como sirvientes escriturados a hacer su locura religiosa. Y en cambio de este lado, pues no, vinieron puras gentes bien portadas, ¿no? Puro consentido del rey, que estaba muy bien con la iglesia y cosas así. Y entonces trajeron como este pensamiento católico y esta europeización. Y además en un mundo en el que entre más te parecieras al europeo, más arriba ibas a estar en la pirámide social, pues Edmundo Gorman dice que aquí el asunto o el problema, él decía que nosotros carecemos de una filosofía propiamente americana, porque lo que hemos hecho todo este tiempo es un querer ser Europa. O sea, no es que tú quieras tener a tu propio Platón, estoy inventando, ¿no? Tú te vas y lees a Platón y ya estás conforme con eso. O sea, no te dedicas a hacer filosofía desde aquí porque pues lo que quieres es imitar, es emular. Y bueno, hoy a eso le llamamos nosotros colonialismo intelectual y cultural, ¿no? O sea, estamos nada más como esperando que nos viene de allá para imitarlo, sin crear como nuestros propios movimientos, ¿no? Y reconocerlos además como tales. O sea, porque ahí está el asunto. O sea, el problema real es un asunto de reconocimiento. Mientras no lo veas como algo real y como algo tan valioso como lo otro, pues sigue siendo como la versión Simi, ¿no? Del doctor Simi. Lo mismo, pero más barato. Lo mismo, pero latinoamericano, ¿no? Exacto. O sea, lo mismo, pero bueno, tercer mundo. Exacto, bueno, y ese es otro punto que vamos a tocar ahorita más adelante, ¿no? Oye, ¿y te parece si pasamos al siguiente punto? Por supuesto que sí. Que es preguntarnos si es que podemos hablar entonces, teniendo en perspectiva todo esto. A ver, si hacemos una recapitulación muy breve, pues ya vimos que, pues en efecto, este proceso de descubrir América, de encontrarse con América, significó venir a reproducir, digamos, los modelos occidentales, ignorando a los modelos autóctonos, invisibilizándolos o asimilándolos, haciendo que se parezcan a lo europeo, por medios muy diversos, mayoritariamente violentos, con problemas que siguen existiendo en el siglo XXI, materializándose en políticas y en conflictos gubernamentales como los que existen en Bolivia. Y bueno, entonces nos preguntamos si se puede hablar de genocidio, de conquista, es decir, esto que dice el presidente mexicano de que los europeos tienen motivos para pedir disculpas por lo sucedido. ¿Tú qué opinas? Nos vamos a meter en terreno espinoso, pero ni modo. Señora Historia.